Símbolos a través del tiempo, historias, misterios y transformaciones. Bienvenidos, queridos oyentes, a otro fascinante episodio de Ideas, el rincón donde exploramos las ideas más intrigantes que confluyen entre lo humano y la tecnología. Soy su anfitriona y hoy, aunque habitualmente nos sumergimos en las maravillas de la inteligencia artificial, nos aventuraremos por un sendero diferente pero igual de intrigante. Hoy hablaremos de algo que ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales, trascendiendo generaciones. Idiomas y geografía. Los símbolos. Sí, símbolos. Esas pequeñas representaciones gráficas o ideas que, de alguna forma, logran capturar la esencia de conceptos complejos, historias y emociones. Si se detienen a pensar, nuestra vida cotidiana está rodeada de ellos. Cada vez que vemos un corazón, automáticamente pensamos en amor. Un trébol de 4 hojas evoca suerte, y así, con innumerables imágenes que nos rodean. Pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar por qué? ¿Por qué un simple dibujo, figura puede transmitirnos tanto? Pues bien, eso es lo que exploraremos en este episodio. Los símbolos han sido una herramienta esencial en la comunicación humana desde el principio. Antes incluso de que existieran los lenguajes estructurados como los conocemos, nuestros ancestros ya se comunicaban a través de dibujos y representaciones en las paredes de las cuevas, en piedras y en todo tipo de superficies. Estos símbolos trascendían el lenguaje y conectaban a las personas con ideas, creencias y valores universales. Imaginen por un momento lo poderoso que es un símbolo. Puede evocar sentimientos intensos. Puede representar a naciones enteras o puede condensar una tradición de miles de años en una sola imagen. Su poder radica en su capacidad para conectar con algo muy profundo dentro de nosotros, algo que va más allá de las palabras y se arraiga en nuestra psicología y cultura. A lo largo de este episodio, no solo descubriremos los primeros símbolos conocidos y su evolución, sino también cómo estos símbolos universales surgieron en diferentes culturas sin ningún contacto entre ellas. Viajaremos en el tiempo, desde las pinturas rupestres hasta los jeroglíficos, y descubriremos cómo algunos símbolos antiguos han sido reutilizados y adaptados a lo largo de la historia. Además, exploraremos su papel en la espiritualidad y cómo, en la era digital, estos símbolos continúan siendo fundamentales en nuestra comunicación. Así que acompáñenme en este viaje a través del tiempo y la cultura donde descubriremos cómo estos símbolos antiguos han moldeado y siguen moldeando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Comencemos habiendo puesto en contexto la esencia de los símbolos y su omnipresencia en nuestra historia y cultura. Sumerjámonos ahora en las profundidades del tiempo donde los primeros destellos de comunicación simbólica cobraron vida. Nuestra historia, la del Homo sapiens, es asombrosamente joven si la comparamos con la vastedad del tiempo. Sin embargo, incluso en ese pequeño fragmento temporal, nuestros ancestros dejaron huellas de su necesidad de comunicarse, de dejar un legado y de entender el mundo que les rodeaba. Las pinturas rupestres son quizás uno de los testimonios más antiguos de esta necesidad. En las cavernas de Altamira en España o Lascaux en Francia, por nombrar algunas, se encuentran dibujos de animales, figuras humanas y patrones geométricos. Estas no eran meras expresiones artísticas, eran narrativas visuales que reflejaban la vida, las creencias y quizás incluso las esperanzas de quienes las crearon. Es interesante notar cómo, a pesar de estar separados por vastas distancias geográficas y culturales, nuestros ancestros compartían ciertos patrones en su expresión simbólica. Los animales, por ejemplo, no eran solo representaciones literales, sino que a menudo simbolizaban conceptos más profundos, fuerzas de la naturaleza o deidades protectoras. Avanzando en el tiempo, nos encontramos con las civilizaciones del Nilo, el Tigris y el Éufrates. Los antiguos egipcios nos dejaron un legado inigualable con sus jeroglíficos. Estos símbolos que adornan templos, tumbas y papiros no eran solo letras en un alfabeto, sino imágenes cargadas de significado. Cada jeroglífico era una palabra, un concepto, una pieza del vasto rompecabezas de su cosmovisión. Imaginen, por un momento, cómo cada símbolo representaba algo tangible, una serpiente, un ojo, una flor. Pero, más allá de eso, estos símbolos estaban imbuidos de significados más profundos, conectados con deidades, con el cosmos, con la vida después de la muerte.
En otras regiones del mundo encontramos testimonios similares. En Mesoamérica, los mayas y los aztecas dejaron escrituras y relief que, aunque diferentes en estética a los jeroglíficos egipcios, compartían ese profundo anhelo de capturar la esencia del mundo y sus creencias a través de símbolos. A medida que continuamos con nuestro viaje en este episodio, será fascinante descubrir cómo, aunque las culturas cambian y evolucionan, hay ciertos símbolos, ciertas imágenes que emergen una y otra vez, desafiando las barreras del tiempo y el espacio. Estos símbolos universales que exploraremos a continuación nos hablan de una conexión profunda, innata, que compartimos como especie. Así que preparaos, porque nos adentraremos en ese misterioso mundo de símbolos que de alguna manera parecen ser entendidos y sentidos por todos, sin importar dónde o cuándo hayan vivido. Habiendo viajado a través de los antiguos corredores del tiempo para entender los inicios de los símbolos en la humanidad, encontramos un fenómeno que, a primera vista, parece ser un enigma: la aparición de símbolos universales. Estos símbolos, asombrosamente, han surgido en diferentes sociedades que no tenían contacto aparente entre sí. ¿Cómo es posible que culturas tan diversas, separadas por océanos y montañas, hayan convergido en ciertos símbolos? Adentrémonos en este fascinante misterio. Comencemos con el espiral, un patrón que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Lo encontramos en las antiguas rocas de Irlanda, en las cerámicas de la cultura minoica en Creta y hasta en las tribus nativas americanas. El espiral puede representar muchas cosas: el ciclo de la vida, el paso del tiempo o incluso la idea del viaje, tanto físico como espiritual. Algunas culturas veían el espiral como una representación de la evolución, del crecimiento constante, mientras que, para otros, era un símbolo del cosmos, de la eterna expansión del universo. Otro símbolo que se repite es el círculo. Desde los círculos de piedra de Stonehenge en Inglaterra hasta los mandalas tibetanos, el círculo representa la perfección, la totalidad y la eternidad. No tiene principio ni fin, y por ello, muchas culturas lo han utilizado para representar el concepto de lo infinito. Pero más allá de la geometría, el círculo también ha sido un símbolo de comunidad, de unidad y de protección. Y luego tenemos el árbol de la vida. Desde la antigua Mesopotamia, pasando por el Yggdrasil nórdico, hasta el ceiba sagrado para los mayas. El árbol de la vida es, quizás, uno de los símbolos más poderosos y universales que existen. Representa el crecimiento, la interconexión de todas las formas de vida y, en muchas tradiciones, el nexo entre el cielo y la tierra. Es el eterno testigo de los ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento. Ahora bien, una pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué estas formas y conceptos han resonado de manera tan profunda en el alma colectiva de la humanidad? Una posible respuesta es que estos símbolos reflejan aspectos fundamentales de nuestra existencia y de nuestra percepción del mundo. Aspectos que, independientemente de la geografía o la época, son compartidos por todos los seres humanos. Pero al igual que estos símbolos han perdurado, también han evolucionado y sido reinterpretados. En nuestro próximo segmento, exploraremos cómo distintas sociedades han tomado estos símbolos antiguos y muchos otros, adaptándolos a sus propios contextos culturales, dándoles nuevos significados o incorporándolos en tradiciones modernas. Así que sigan conmigo en este viaje, porque lo que viene es aún más fascinante. A medida que avanzamos en este viaje simbólico, es vital reconocer que los símbolos no son entidades estáticas. Si bien algunos han surgido desde las profundidades del tiempo y han reverberado en diferentes culturas, también han experimentado transformaciones. Estas metamorfosis son evidencias vivas de la capacidad humana para adaptar, reinterpretar y darle nueva vida a antiguas tradiciones y significados. Sumérgete conmigo en el segmento de hoy: la reutilización y adaptación de símbolos antiguos. Imagínate, por un momento, un majestuoso águila desplegando sus alas contra el cielo azul. Este poderoso pájaro no solo es apreciado por su destreza en el cielo, ha sido un emblema de poder y soberanía a lo largo de la historia. Desde el águila bicéfala del Imperio Bizantino hasta el águila que adorna el escudo de países como México y Estados Unidos, esta ave ha sido reutilizada y adaptada para representar valores nacionales, fuerza y libertad. Pero, ¿qué lleva a diferentes culturas a adoptar un símbolo similar y darle un matiz propio?
En muchos casos se trata de encontrar un punto de identificación común, algo que resuene con los ideales y aspiraciones de una nación o grupo. Otro símbolo que ha viajado a través del tiempo y el espacio es la cruz. Originalmente, mucho antes de su asociación con el cristianismo, la cruz tenía connotaciones distintas, desde representaciones en antiguas civilizaciones como Egipto, donde la han simbolizaba la vida, hasta culturas indígenas que la veían como una representación del eje del mundo. Con el auge del cristianismo, la cruz se transformó en uno de los símbolos religiosos más reconocidos, representando el sacrificio y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, cada denominación, cada cultura le ha añadido su propia interpretación, desde la sencillez de la cruz latina hasta la ornamentada cruz ortodoxa. Estas adaptaciones no son simples copias, son reinterpretaciones que reflejan el contexto, la historia y los valores de quienes las adoptan. Y en este proceso de adaptación, los símbolos no pierden su esencia. En cambio, adquieren capas adicionales de significado. Sin embargo, es importante ser cautelosos. Mientras que la adaptación de símbolos puede ser una forma de homenaje o de identificación, también puede rozar la línea de la apropiación cultural, especialmente cuando se extraen de su contexto original sin el debido respeto o entendimiento. Pero no adelantemos acontecimientos. Ese será un tema profundo que abordaremos más adelante. Mientras nos preparamos para sumergirnos en el papel de los símbolos en la espiritualidad y la religión, reflexionemos sobre cómo la historia de los símbolos es en muchos aspectos la historia de la humanidad. Es una narrativa de cómo conectamos, cómo interpretamos el mundo a nuestro alrededor y cómo, a través del arte, la tradición y la fe, damos sentido a nuestra existencia. Continuemos juntos en este fascinante recorrido, adentrándonos más profundamente en el corazón de este viaje simbólico. Nos encontramos con una dimensión trascendental que ha tocado y transformado almas a lo largo de los milenios, la espiritualidad y la religión. Los símbolos en este ámbito no son simples representaciones, son puertas que nos invitan a conectar con lo divino, a descifrar los misterios del universo y a entender nuestra propia esencia. Es casi imposible hablar de religión sin invocar a los símbolos, que la nutren y dan forma. Piensa en el mandala, ese intrincado y detallado círculo que refleja el universo en el budismo e hinduismo. No es solo una obra de arte, es una herramienta para la meditación, una representación de la totalidad del cosmos, y un recordatorio de que todo en la vida es cíclico, interconectado. Cada trazo, cada color, tiene un propósito, llevando al meditador a un viaje hacia el autoconocimiento y la iluminación. Pero no es el único. El crucifijo, una imagen profundamente arraigada en la tradición cristiana, no es solo un símbolo de fe, sino también una representación del sacrificio, el amor y la redención. A través de él, los creyentes encuentran consuelo, esperanza y una guía moral. En el Islam, la media luna con la estrella evoca la luminosidad y guía de Dios, un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay luz y dirección, mientras que en el judaísmo, la menorá, ese candelabro de 7 brazos, no solo recuerda el milagro del aceite en el templo de Jerusalén, sino que simboliza la luz divina iluminando el mundo. Lo que todos estos símbolos tienen en común es su poder para conectar a los fieles con lo divino, para trascender lo mundano y llevarnos a una dimensión donde las respuestas a las preguntas más profundas de la vida esperan ser descubiertas. Sin embargo, estos símbolos no están exentos de evolución. Al igual que vimos cómo se reutilizan y adaptan símbolos en diferentes culturas, en el ámbito religioso, estos emblemas también han sido reinterpretados y adaptados de acuerdo a las necesidades, las circunstancias y los entendimientos cambiantes de la comunidad de fieles. Y a medida que avanzamos hacia una era cada vez más digital, los símbolos religiosos y espirituales, como todo lo demás, están encontrando nuevas formas de expresión y significado. Pero eso es algo que exploraremos en nuestro siguiente segmento. Por ahora reflexionemos sobre cómo, en medio del ruido y las distracciones del mundo moderno, los símbolos religiosos siguen ofreciéndonos un oasis de paz, introspección y conexión con lo eterno. El auge de la era digital ha redefinido muchas de las estructuras y sistemas que damos por sentado. Desde la forma en que nos comunicamos hasta cómo consumimos información,
La revolución digital ha transformado casi cada aspecto de nuestra existencia diaria. Pero, ¿qué sucede con algo tan intrínsecamente humano como los símbolos en este mundo en constante cambio y rápida evolución? Si bien hemos viajado a través del tiempo, desde las antiguas pinturas rupestres hasta los intrincados símbolos religiosos que conectan a las almas con lo divino, en la era actual, estamos presenciando una nueva forma de simbolismo, aquel que está intrincadamente entrelazado con la tecnología. Tomemos, por ejemplo, los emojis. A simple vista, podrían parecer una simple colección de caras sonrientes, objetos y animales diseñados para dar sabor a nuestros mensajes de texto. Pero, si nos detenemos a pensar, los emojis son mucho más que eso. Son la evolución contemporánea de los jeroglíficos condensando emociones, situaciones y comentarios en pequeños gráficos que trascienden las barreras del lenguaje. Un corazón puede significar amor, gratitud o simpatía, dependiendo del contexto, y es comprendido en casi cualquier parte del mundo. A nivel más complejo, pensemos en los logos de las marcas. Apple, con su icónica manzana mordida, o Nike con su inconfundible SWOS, han creado símbolos que en un solo vistazo evocan todo un conjunto de valores, expectativas y experiencias. Estos logos, aunque modernos, tienen raíces en el antiguo arte del blasonado y la heráldica, donde los símbolos, colores y formas contaban la historia y el linaje de una familia o institución. Pero, más allá de simplemente evocar respuestas emocionales o representar marcas, los símbolos en la era digital tienen el poder de impulsar acciones. Un simple icono de carrito de compras puede iniciar un proceso de transacción, mientras que un pulgar hacia arriba en una red social puede validar y reforzar opiniones y comportamientos. Sin embargo, con este nuevo poder viene una gran responsabilidad. A medida que los símbolos modernos se entrelazan más estrechamente con la tecnología y se vuelven omnipresentes en nuestra vida diaria, es esencial que recordemos y respetemos sus raíces. Muchos iconos y gráficos que usamos hoy en día se inspiran directa o indirectamente en símbolos antiguos. Al adaptarlos a nuestros contextos actuales, debemos ser conscientes de no caer en trampas de apropiación cultural o malinterpretación, temas que discutiremos en profundidad en el siguiente segmento. En resumen, aunque la forma en que usamos y vemos los símbolos puede haber cambiado en la era digital, su esencia sigue siendo la misma. Siguen siendo una vía poderosa para comunicar ideas, evocar emociones y conectarnos unos con otros. Y a medida que avanzamos en este mundo cada vez más digitalizado, será fascinante ver cómo estos símbolos continúan evolucionando y adaptándose a las necesidades cambiantes de la humanidad. Hemos viajado juntos por la evolución y el significado de los símbolos, desde las antiguas pinturas rupestres hasta los iconos digitales que usamos a diario en nuestros dispositivos. Pero hay un aspecto de esta evolución que debemos abordar con sumo cuidado y respeto: la apropiación cultural en el uso de símbolos. La apropiación cultural es un concepto que ha ganado relevancia en las últimas décadas, especialmente en la era globalizada donde la información, las ideas y, sí, los símbolos fluyen de un rincón del mundo a otro con tan solo un clic. Pero, ¿qué es realmente la apropiación cultural? Se refiere al uso inapropiado o la adopción de elementos de una cultura por miembros de otra cultura, generalmente una que ha sido históricamente dominante o colonizadora. Este acto puede ser considerado como insensible, despectivo e incluso ofensivo, ya que puede trivializar tradiciones significativas, rituales y símbolos. Los símbolos, en particular, están imbuidos de significados profundos y conexiones históricas para las comunidades que los han creado y sostenido a lo largo del tiempo. Cuando estos símbolos son extraídos de su contexto original y utilizados sin el entendimiento adecuado o el respeto que merecen, pueden perder su significado y ser reducidos a simples adornos o modas pasajeras. Por ejemplo, podemos ver patrones tradicionales de culturas indígenas convertidos en estampados de moda sin reconocer o comprender su significado ancestral, o el uso de amuletos sagrados como simples accesorios de moda sin ninguna conexión o respeto por la espiritualidad que representan. Estas acciones, a menudo realizadas sin malicia, pueden tener efectos dañinos y perpetuar estereotipos, malentendidos y la erosión de culturas preciosas. Pero entonces, ¿dónde trazamos la línea entre la apreciación cultural y la apropiación? La clave aquí es el entendimiento y el respeto.
La apreciación implica un esfuerzo genuino por comprender, aprender y valorar otra cultura, mientras que la apropiación tiende a ser superficial y descontextualizada. En el contexto de nuestro tema central, es fundamental recordar que mientras los símbolos son poderosas herramientas de comunicación, también son portadores de historias, tradiciones y significados que deben ser respetados. Si optamos por usar un símbolo que pertenece a una cultura diferente a la nuestra, es esencial hacerlo con conocimiento, respeto y, idealmente, con el consentimiento y la guía de aquellos a quienes pertenece. Mientras nos adentramos en una era cada vez más globalizada, con interacciones y fusiones culturales en aumento, la responsabilidad de usar los símbolos con conciencia y respeto recae en todos nosotros. Recordemos que detrás de cada símbolo hay una historia, una comunidad y una tradición. Abordarlos con curiosidad y humildad nos permitirá no solo evitar la apropiación, sino también enriquecer nuestras propias vidas con el vasto tapiz de humanidad que representan. Con esto en mente, en nuestro próximo segmento reflexionaremos sobre la eterna persistencia de los símbolos a través del tiempo y cómo, a pesar de los cambios y desafíos, siguen siendo un puente unificador para la humanidad. Al llegar al final de este episodio, quiero tomar un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos explorado juntos en el vasto y fascinante mundo de los símbolos. Desde los rudimentarios trazos en cavernas que reflejaban los pensamientos y aspiraciones de nuestros antepasados, hasta los emojis que usamos a diario para expresar nuestras emociones en este mundo digital. La historia de los símbolos es, en esencia, la historia de la humanidad. Los símbolos no son solo dibujos o representaciones, son ventanas hacia las profundidades de nuestras almas, reflejando nuestros deseos, esperanzas, miedos y creencias. Y lo más asombroso es que, a pesar de la constante evolución de la sociedad, la tecnología y la cultura, estos símbolos siguen siendo relevantes. Son testigos silenciosos de nuestro pasado, compañeros en el presente y promesas del futuro. Pensemos en cómo, a pesar de los avances tecnológicos y la rápida digitalización, todavía buscamos conexiones y significados en símbolos que datan de milenios. Es un testimonio de su poder y eternidad, pero también es un recordatorio de nuestra responsabilidad. Como vimos en el segmento sobre apropiación cultural, es crucial que abordemos estos símbolos con respeto y entendimiento. No se trata solo de admirar su belleza o maravillarse con su historia. Se trata de comprender que detrás de cada símbolo hay una narrativa, una cultura, una comunidad. Al valorar y proteger estos símbolos, estamos valorando y protegiendo la rica tapeza de historias y experiencias humanas que representan. Así que, mientras seguimos avanzando en esta era globalizada y digital, recordemos la eternidad y la importancia de los símbolos. Son puentes entre culturas, generaciones y eras. Y son, en muchos sentidos, la narrativa compartida que une a la humanidad en un lazo inquebrantable. Gracias por acompañarme en este episodio de Ideas. Espero que hayas encontrado inspiración, conocimiento y, sobre todo, una mayor apreciación por el poder y la belleza de los símbolos. Si disfrutaste este viaje y quieres seguir apoyando nuestro trabajo, te invito a considerar apoyarnos en Patreon. Y, por supuesto, no olvides suscribirte en YouTube, Spotify y en tus plataformas de podcast favoritas. Así estarás al tanto de futuros episodios en los que seguiremos explorando el fascinante universo de las ideas de la inteligencia artificial. Hasta la próxima. Sigue buscando y valorando los símbolos que te rodean, porque son la esencia de nuestra humanidad compartida. Hasta pronto.